Buenas noches a todos. Queremos darles la bienvenida e iniciar nuestra cena de hoy. Queridos amigos, bienvenidos a la cena de la Fundación Granitos de Paz de Cartagena. En nombre de su junta directiva, conformada por Elena Mogollón, su presidente, Alfonso Salas, Lía Ginan, Jonathan Michán, Carolina Ardila, Federico Jimeno, Felipe Quintero, Rosa Paulina Dávila, Orlando Cabrales y Mayra Hernández de Cabellier, queremos agradecerles por acompañarnos. Hemos logrado mantener viva y activa a la Fundación Granitos de Paz durante la pandemia, gracias a la generosidad de ustedes, nuestros aliados. Se pudo mantener un suministro de alimentos básicos para familias que venían trabajando en el sector turismo, en restaurantes, bares, transporte, hasta trencitas en la playa, y de la noche a la mañana quedaron sin sus medios de subsistencia. Quiero destacar el trabajo de los colaboradores de la Fundación que han puesto muchas veces el bienestar de otros por sobre el propio, entrando a lo profundo de las zonas más afectadas de la ciudad a llevar alimentos a los más golpeados por el coronavirus. La Fundación seguirá redoblando esfuerzos para mantener vivos los programas sociales que benefician actualmente a una población que pasa las 12.000 personas. A través de dichos programas, mucha gente del sector Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera en Cartagena ha salido de la pobreza extrema. A ellos se suman centenares de personas que viven fuera del sector y se han visto beneficiadas, muy especialmente con la agricultura urbana, un maravilloso proyecto para producir alimentos en sus patios para su consumo y venta a restaurantes y familias de Cartagena. Hemos iniciado una prueba piloto para medir científicamente el impacto que tiene el consumo de estos alimentos en la salud de las personas. El modelo integral que ha creado la Fundación Granitos de Paz está cimentado en pilares que ayudan a los beneficiarios a salir de la pobreza extrema. Su objetivo principal son ellos: educación, salud, generación de ingresos y capacitación, cultura y deportes, y vivienda y medio ambiente. Esta noche les presentaremos testimonios de empresarios, de beneficiarios y de personas que hacen aportes a la Fundación desde su experiencia en programas sociales. Le doy la palabra al Dr. Munir Falá, presidente de Cine Colombia. La Fundación Granitos de Paz creó un modelo innovador, irrepetible, para la recuperación de zonas vulnerables alrededor de Cartagena, que como todos sabemos, algunos de sus barrios son los más pobres que existen en el país, que busca brindar las herramientas necesarias para que las personas más necesitadas puedan salir de la pobreza y acceder a un nivel de vida digno. Cine Colombia ha venido contribuyendo con la Fundación desde hace muchísimos años, que consideramos está muy bien manejada, en cabeza del presidente de la Junta Directiva, Elenita Mogollón, y la directora ejecutiva, Marta Elena Mogollón, su sobrina. Yo quiero invitar a los empresarios del sector privado que en la medida de sus posibilidades contribuyan con fundaciones que quieren o buscan un nivel de vida mucho más digno para las personas más necesitadas. Soy Lía Ginan, miembro de la Junta Directiva de la Fundación Granitos de Paz. Estoy acompañando a la Fundación hace casi 10 años y cada día me enamoro más de lo que se hace aquí. La Fundación Granitos de Paz es muy especial porque en ella se aglutina un grupo de personas y gente que ama lo que está haciendo y que ama la sociedad y que está comprometida con el desarrollo total de esta comunidad. Lo que más me gusta de la Fundación Granitos de Paz es su modelo de intervención en todos los frentes, porque la persona tiene que desarrollarse en todos los ámbitos y una comunidad también. Entonces a mí me hace feliz ver a un niño que sale de un alto estado de desnutrición y se vuelve un niño sano y nutrido. Me gusta ver a un infante que lo llevan al colegio y está aprendiendo y se está divirtiendo. Me gusta un bebé que lo llevan a la guardería y es atendido con amor. Me gusta ver un anciano que va al Club San Pancracio y puede compartir y divertirse con otros personas de su misma edad y puede además tener una buena alimentación y hacer ejercicio. Me gusta ver a los jóvenes que se están rescatando de la calle
jugando, haciendo deporte, practicando música, baile, todo lo que se desarrolla en materia de cultura y deporte es importantísimo. Me gusta ver a las familias sembrando en los patios productivos y generando un nuevo ingreso para el hogar y teniendo seguridad alimentaria. Me gusta verlos progresar y salir de unas casas que anteriormente eran de tabla o de plástico y ahora tener unas casas de material que les permiten a esa familia tener una mejor calidad de vida. Los años han mostrado los resultados de Granitos de Paz. Y yo creo que es importante seguir apoyando con sus donaciones porque el trabajo se está viendo y los resultados son contundentes. Yo soy Lucía Thüring, soy colombo-alemana, crecí y viví toda mi vida en Alemania, pero bueno, mi papá siempre mantuvo la cultura colombiana y siempre fue un sueño mío después del colegio, después de la universidad. Estudié para ser profesora para educación física, inglés y español en Alemania, en una ciudad pequeñita que se llama Göttingen, y una formación para ser traductora, y después siempre tuve el sueño para trabajar en Colombia. El proyecto como tal está colaborando con el gobierno de Alemania y una ONG de mi ciudad, Göttingen, que se llama GESPA. Y bueno, en el proceso de encontrar la fundación en Cartagena, visité a varias fundaciones y la primera vez que conocí a Granitos de Paz ya estaba segura que voy a trabajar con ellos. ¿Por qué elegí Granitos de Paz? Granitos de Paz para mí es una fundación que ya ha logrado muchísimo acá en Olaya. Tienen mucha experiencia, ya más que 16 años están trabajando aquí y se ven los resultados. Yo tengo 60 niños del sector 11 de noviembre y ahora con la pandemia los dividimos en muy pequeños grupos para poder trabajar con la distancia y con toda la bioseguridad que necesitamos. Y les doy, por un lado, entrenamiento, soy profesora de básquetbol. Y a través del deporte, que no solamente es entrenamiento de básquetbol, sino juegos pedagógicos, pequeños juegos donde aprenden valores muy importantes que les sirven mucho también para la vida, como la disciplina, estructurar su día, cómo manejar problemas sin violencia, ese trabajo en equipo, comunicación, proviene mucho la tolerancia. Son muchos valores que aprenden a través del deporte, pero al mismo tiempo les da un espacio para ser simplemente un niño y esa felicidad también se ve con ellos, que es muy lindo. Acá viene entonces cada 45 minutos un nuevo grupo y estoy acá todo el día entrenando con ellos, dependiendo de la edad. Vienen niños desde 6 hasta 14 años. Y al otro lado también les doy clase de inglés porque creo que sobre todo Cartagena tiene mucho potencial en el sector de turismo y además el inglés le abre muchas puertas para el futuro. Entonces quiero que tengan la posibilidad de aprender inglés. Y al mismo tiempo noté que muchos niños todavía no podían leer ni escribir. Entonces, la prioridad es obvio también poder terminar el colegio bien, entonces también les ayudo en las tareas en el colegio. Hola, buenas tardes, mi nombre es Carlos Fernández, permítanme les presento a mi hermosa familia. Mi nombre es Ingrid Rincón y este niño es nuestro hijo Simon Fernández Rincón. Permítanme les cuento un poco, nosotros somos egresados de aquí de la Fundación Granitos de Paz, de un proyecto que realizó la Fundación, una alianza que hizo con el SENA, en donde yo participé en el curso de mesa y bar, mi señora en el curso de técnico en alojamiento. Gracias a este programa pudimos capacitarnos, adquirir una experiencia laboral, pudimos entrar a esa parte productiva en nuestras vidas, acceder a tener un salario con el cual podríamos sustentar y costear de cierta manera la universidad, que después de nosotros hacer el curso entramos en Unicolombo,
gracias también a una gestión que hizo la doctora Marta, que nos ayudó muchísimo para poder acceder a esa educación superior. Gracias a todos los empleos que yo tuve, eso me ayudó muchísimo en mi crecimiento como persona, como profesional. La verdad es que me siento súper contento por Granito, por haber llegado a mi vida, ya que antes de yo estudiar aquí, bueno, terminé el bachillerato en el 2006, duré 3 años en los que no sabía qué hacer, qué estudiar o si ponerme a trabajar, andaba en malos pasos. Incluso la misma vida me quería, no me quería en el buen camino, se me presentaban hasta inconvenientes para poder estudiar, ya que desafortunadamente yo tenía casa por cárcel. Y pues bueno, aquí en la fundación me ayudaron muchísimo para poder sacar un permiso para poder movilizarme hasta las instalaciones de la fundación, para poder tomar mis clases y así poder capacitarme y poder adquirir todos los conocimientos que hoy en día tengo en este campo. Pues bueno, he estudiado también inglés, eso me ha ayudado muchísimo a abrir las puertas, tanto como personal, laboralmente. Súper contento porque nunca pensé que podría llegar tan lejos con mis capacidades. Y pues bueno, mi señora también tiene aquí que contarle sobre cómo ha sido su proceso. Bueno, gracias a la Fundación Granito de Paz, me ayudó mucho a poder saber qué quería en la vida. Yo estudié técnico en alojamiento. Luego de allí salté a la Universidad Unicolombo, ya que en medio de las prácticas que las enseñé en el Hotel Capilla del Mar, quise saber más sobre el mundo del turismo, la hotelería, y la doctora Marta nos ayudó en la Fundación Unicolombo. Ahí estudié Administración de Empresas, Turística y Hotelera, aprendimos mucho el inglés, conocimos, hice prácticas luego de la tecnología, laboré en varios hoteles. En uno de ellos, en el que hice las prácticas de Cameron. Luego quedé embarazada, conocí a Carlos, que también fue una persona que me impactó mucho en su vida, sus cambios. Cuando lo conocí en Granito no era la persona que quizás uno quisiera de amigo, ya que tenía muchas cosas por cual cambiar como toda persona. Y la misma fundación lo fue forjando, en la misma educación, sí cambia la educación a las personas. Me enamoré de él y tuvimos assignment. Eso fue cuando estábamos en la universidad. Luego de ahí en la universidad, quien me cuidara assignment, no podía, pero gracias a la fundación que cuentan con un CDI, me ayudaron a cuidarlo. El CDI ayuda a mamitas que tengan, necesiten trabajar o estén estudiando, no tengan los niños con quien dejarlos. El cuidado de los niños, la importancia de la leche materna, todo lo que tiene que ver, ellos nos ayuda, nos enseña. Y luego de allí también, cuando ya el bebé nace, ahí mismo se quedan con ellos desde bebé. Él aprendió a caminar allá. Fue una experiencia muy muy bonita, son muy profesionales. La fundación nos ha ayudado en muchos aspectos de nuestras vidas y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Claro, no, incluso en la pandemia yo me encontraba sin empleo y pues bueno, ustedes saben que hubo mucha escasez de empleo, de dinero, y gracias a la gestión que hizo Granito en varias oportunidades recibimos mercado. Mi nombre es Gregoria Cortés. Hago parte de la Fundación Granitos de Paz, estoy trabajando con patios productivos, pero actualmente me estoy especificando en los brotes o microgreens. Ahora cogemos las semillas, sembramos, pero es más rápido, evoluciona más rápido porque a los 8 días ya estamos cultivando. ¿Qué pasa de eso? Que nos ha beneficiado, personalmente me ha beneficiado mucho este proyecto porque me ha cambiado mucho la vida, en verdad, doctora. Hemos tenido muchos avances, ya tengo en la casa lavadora gracias a estos microgreens o brotes. También hemos arreglado mucho la casa, lo que tiene que ver con el baño.
incluso tengo hasta televisor. Y ahora lo más importante de todo que es porque pude conseguir el teléfono para que el niño vaya, como las clases ahora son virtuales, me era muy difícil. Entonces ahora sí tenemos un plancito también con los brotes, con lo que me da, me sirve, nos alcanza para pagar un plan para que él también pueda estudiar. Entonces sí nos hemos beneficiado mucho con esta microempresa, la verdad es que sí. Antes de fundación, antes de empezar con este proyecto, la verdad es que era muy bajo porque solamente trabajaba mi esposo. Yo antes trabajaba incluso en una casa de familia, también vendía empanadas, arepas, cosas. Ahora ya con lo del trabajo que estamos haciendo, como ya me he entregado más de lleno, pues ahora ya no son 100.000 pesos, ya son 500.000 pesos. O sea, ya ahora sí, gracias a Dios, nos ha estado yendo muy bien. Estoy muy feliz porque mi casa ha salido adelante. No solamente porque no era de madera, ya no, ya estamos trabajando para que ella esté mucho mejor. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto estoy feliz porque nos ha ido muy bien. ¿Sí? Entonces, ahora mismo me especializo en eso. Mi tiempo ahora lo dedico a cultivar las plantas, los microorganismos y a poder venderlas, utilizarlas y que el cliente esté feliz. A mí lo que más me gusta de Granito de Paz es que tenemos la oportunidad de trabajar para muchas personas. Además de eso, se siente ¿cómo se dice? La cordialidad, el amor en la fundación. ¿Qué hace a Granitos de Paz una organización tan especial? Para nosotros, 3 cosas. Es una organización que entiende y aborda el trabajo bajo una óptica integral. Es así como garantiza que las personas puedan eliminar todas esas barreras relacionadas con la salud, la educación, el mejoramiento de vivienda, la generación de ingresos y también todo lo cultural y deportivo. Este abordaje realmente permite eliminar, mediante la creación de programas y proyectos innovadores, las trampas de la pobreza que enfrentan miles de familias que habitan en la ciudad de Cartagena. Segundo, todo el trabajo en el curso vital, todo ese enfoque a lo largo de la vida. Este enfoque permite acompañar a las personas durante las diferentes etapas de la vida. La Fundación no solo ha desarrollado un excelente trabajo por la primera infancia del sector de Rafael Núñez y el barrio Olaya de Cartagena, sino que también es reconocido por importantes trabajos que viene adelantando y un riguroso trabajo para garantizar la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad y las personas mayores. Este enfoque garantiza que todas las personas, independientemente de su edad, reciban un apoyo integral que los permite salir de la pobreza y acceder a un nivel de vida digno y a un futuro prometedor. Y tercero, ese enfoque territorial. Finalmente, quiero resaltar la importancia del trabajo que hace la Fundación en todas las calidades y cualidades de las personas, todas esas calidades y cualidades comunitarias también, donde permite que en todo el sector entender cuáles son sus necesidades, cuáles son esas oportunidades, cuáles son esas potencialidades para ser una parte del éxito de toda su comunidad durante todos estos años. No cabe duda que gracias al trabajo en el futuro, este será un territorio muchísimo más próspero, lleno de oportunidades para todos y para toda la comunidad. De verdad, muchas gracias, Granitos de Paz, por haber sido nuestro aliado durante tantos años. Felicitaciones. Siguiendo la costumbre de las cenas de la Fundación de Granitos de Paz, de compartir con ustedes algo especial durante la cena, hoy presentamos con mucho orgullo la historia y desarrollo de los hallazgos arqueológicos de la iglesia de San Francisco en Cartagena, donde hoy se construye el Hotel Four Seasons. Lo haremos guiado por el arquitecto Rafael Tono, especialista en el tema. Le damos la palabra y le agradecemos que comparta con nosotros esta historia tan especial. Marta, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Quiero aprovechar para felicitarlos por esta magnífica labor que están haciendo. Yo la verdad desconocía
O sea, había escuchado, digamos, de la fundación, pero no tenía los detalles y la verdad están haciendo una labor increíble en una ciudad que tanto lo necesita. Entonces, para entrar un poco en materia, les voy a compartir el proyecto que estamos desarrollando en los antiguos teatros de Getsemaní. Este es el aspecto que va a tener el proyecto a su terminación y les voy a primero a contextualizar de qué se trata el proyecto, porque esta presentación yo la quiero enfocar un poco al tema, a los hallazgos arqueológicos que encontramos aquí y también a unas pinturas murales muy interesantes que encontramos en la cúpula del teatro del Templo de San Francisco. Pero les voy a contextualizar de qué se trata el proyecto. Empezando de izquierda a derecha, tenemos una casa que es la Casa Ambrad, era de la familia Ambrad a principios de los años 20, que cuando nosotros compramos el Club Cartagena Antiguo, pues también compramos este edificio, esta casa, perdón, y ya había sido demolida, y nosotros ahora vamos a reconstruir la casa como era originalmente. Después seguimos con el antiguo Club Cartagena, es uno de los 2 edificios Monumento Nacional que tiene el proyecto, es un edificio republicano diseñado por el arquitecto francés Gaston Lelarche y inaugurado en 1925. El lobby del hotel va a ser por aquí. Aquí este edificio pues va a tener la vocación social que siempre tuvo este edificio. Aquí va a quedar el restaurante principal, un salón, un junior ballroom en el segundo piso, un salón de eventos pues más pequeño, unas salas de reuniones, un bar. Y la idea es que cuando este edificio se construyó, los que estaban financiando este proyecto, que era la familia Vélez Daníes, ellos pues tuvieron problemas económicos en ese momento y no alcanzaron a terminar el edificio como Gaston Lelarche lo soñó, lo concibió. Entonces, nosotros ahora tenemos la oportunidad de poder terminar el edificio como fue diseñado originalmente. Después seguimos con estos 2 edificios, que es donde hoy en día está Quibracanto. La familia Santo Domingo, que es propietaria de todo este proyecto, ellos quieren que Quibracanto permanezca dentro del proyecto, entonces todo este primer piso va a ser para ellos y el resto van a ser habitaciones de hotel. Después seguimos con lo que era el antiguo Teatro Cartagena y el Teatro Calamarí. Aquí está, es un edificio de 4 pisos, que es donde está el grueso de habitaciones. En total son 132 habitaciones. Y luego viene todo el conjunto franciscano, que se compone del claustro de San Francisco, el templo de San Francisco, que es que fue en el siglo XX el Teatro Colón, y el edificio de la Necesidad, que era donde los monjes tenían ahí las cocinas. Todo este volumen que ven aquí arriba va a ser la suite presidencial. Este volumen lo estamos reconstruyendo completamente porque fue una edición que se hizo en los años 40 y muy mal construida. Entonces la tuvimos que demoler y la estamos haciendo nueva. Después, por último, tenemos donde estaba el antiguo Teatro Rialto y el Bucanero. Aquí van a quedar unos apartamentos de la marca Four Seasons. Son 16 apartamentos que va a ser operados por ellos. Y al lado de este edificio, sobre la calle Larga, hay una casa de 450 metros que también va a ser una unidad también residencial de este producto. También, como ven aquí, estamos a la espera que el distrito nos apruebe una intervención de espacio público que viene desde la época del alcalde Sergio Londoño. Nosotros le presentamos un diseño con el paisajista que tenemos, que es una firma de Suiza, para intervenir todo el espacio público alrededor del proyecto, que consiste pues, en un mejoramiento de la plazoleta de San Francisco, y al frente del Parque Centenario la idea es dejar esta avenida de 3 carriles para generar una alameda peatonal de 7 metros de ancho para poder caminar, y esto va a llegar hasta la calle La Sierpe, que es en la otra esquina. Además, la idea es que
como ven aquí, esto es un pompeyano, que es un pompeyano es como una rampa para que la calle queda a la misma altura que los andenes, de tal manera que cumple varias funciones, que los carros bajen la velocidad, mitigar el problema de la inundación. Ustedes saben que cada vez que llueve aquí en esta esquina, cuando hay marea alta, pues se inunda. Entonces nosotros queremos solucionar este problema para la ciudad. Y la otra función ya es estética, que es que queremos que este pompeyano se sienta como si fuese una extensión del Parque Centenario. Entonces, pues obviamente a todo esto pues, le va a cambiar toda la cara a este sector. Y además, este es un plano del sótano. Este proyecto tiene un sótano de 3.500 metros cuadrados para que se sitúen. Esta es la calle larga, aquí está el claustro de San Francisco, el Club Cartagena, y todo alrededor tiene este sótano donde tenemos ahí toda la zona de servicios del hotel. Aquí se sacaron más de 30.000 metros cúbicos de tierra en un plazo de 9 meses. Ahora ya pues entrando ya con el tema de las excavaciones arqueológicas, les quiero contar primero que la isla, este es el plano más antiguo que se conoce de la isla de Getsemaní en 1580. En ese entonces se llamaba la isla de San Francisco porque lo único que había construido en Getsemaní era el claustro que vimos antes. Es uno de los claustros más antiguos de Colombia. Se inauguró en 1555. Estamos hablando de 30 años después de fundada la ciudad. Aquí no había nada. El puente donde está el Camellón de los Mártires se llamaba el Puente de San Francisco porque era la única vía para llegar a la isla de Getsemaní. Bueno, encontramos en total 9 espacios funerarios en todo el complejo. El primero, el principal, es donde estaba la iglesia, que ustedes saben que antes las costumbres funerarias eran que las personas las enterraban en las iglesias, esos eran los cementerios. Al lado de la iglesia de San Francisco se construyeron 2 capillas, la capilla de San José y la capilla de, no me acuerdo el otro nombre, pero eran 2 capillas que se entraba por dentro del templo. Y también estaba la iglesia de la Veracruz, que estas 2 capillas y la iglesia fueron demolidas en el año 48 cuando hicieron el Teatro Cartagena. Nosotros cuando hicimos la excavación encontramos los cimientos de estas capillas ahí y esto nos obligó a modificar todo el diseño del sótano porque el muro de contención del sótano pasaba por toda la mitad de estos cimientos y pues como no los queremos dañar, pues modificamos toda la cimentación, etc. Además, afuera de los recintos, digamos, religiosos, lo que se llama el atrio, encontramos también un gran número de enterramientos y ahora les explico por qué hay gente que los enterraban hacia afuera. Aquí detrás, no sé si los que alcanzaron a conocer el Teatro Bucanero, cuando uno entraba había como un túnel muy largo y a mano izquierda había como un patio. En ese patio encontramos a 35 niños de menos de 7 años de edad. Encontramos otro por acá. Aquí en esta zona creemos que había una antigua capilla, entonces encontramos acá más de 30 también cuerpos. Y el espacio más importante, que es donde está la cúpula, esto se llama el presbiterio, donde estaba el altar. Aquí, esta es la única zona que no hemos excavado porque hay un relleno ahí, ya llegaremos a él. Entonces, ¿por qué les digo que hay gente que los enterraban afuera, hay gente que los enterraban adentro? Cada uno de estos enterramientos le cuentan a uno una historia. Dentro de los templos había 2 tipos de entierros. Había entierro mayor, era las personas con una mejor condición social. Entre más cerca te enterraban al altar de la iglesia, eras una persona con mejor condición social, porque la iglesia católica se financiaba con los ritos funerarios. Todo esto tenía una tarifa. También, si te enterraban hacia atrás, eso se llamaba entierro menor, y si eras una persona muy pobre y no podías financiar un entierro dentro del templo, te enterraban en los atrios, o sea, en las afueras, en la puerta
de la iglesia hacia afuera. También los niños no bautizados, por eso fue que encontramos esa cantidad de niños en la parte de atrás, las mujeres solteras, los hijos bastardos, los condenados a muerte, etc. Todas esas personas las enterraban afuera. Eran los ritos funerarios que había en la época de la colonia, hasta incluso bien entrada la República, después cuando... Entonces, pues, había una costumbre, la gente la velaban en su casa, podían durar hasta 3 días, después salían por las calles. Aquí ven abajo una imagen de un entierro mayor o de cruz alta. Estaba el cura con la cruz en alto, los monaguillos, y si querían misa cantada también tenía una tarifa, todo eso, así era como se financiaba la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué los niños? Porque en la colonia a los niños los bautizaban a los 7 años de edad. Si tú morías antes de esa edad, no tenías el derecho de ser enterrado dentro de la casa de Dios, que eran las iglesias. Entonces te enterraban en los patios, que era como una representación del limbo. Como les decía, miren por ejemplo, los restos de los niños. Encontramos a 2 niñitos abrazados, seguramente eran hermanos, murieron seguramente de alguna epidemia de tantas que hubo en Cartagena. Y en total, en todo el complejo, sacamos a más de 940 individuos que van desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Y solamente tenemos un solo nombre. Encontramos una lápida, esta que ven aquí en la foto, es una niña de 5 años de edad que murió en 1841 y se llamaba María Dolores Wenceslao de Subería y Oce. Ya nosotros le hicimos la investigación, sabemos quiénes eran sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera. Otra de las temas que nos encontramos fue la mayoría de cuerpos estaban enterrados con mortaja. Y eso uno lo nota porque los cuerpos estaban así como comprimidos, el tórax así, y los enterraban con las manos así cruzadas sobre el pecho. Y unos pocos, como estos que ven en la foto, enterrados con ataúd. Esto significa que estas eran personas también con una alta condición social, porque el ataúd también costaba bastante dinero. De la misma manera, la posición, la orientación del cuerpo también te daba una información. Una de las costumbres funerarias era que si a ti te enterraban con la cabeza de espaldas al altar, eras un sacerdote o un obispo o una monja, eras un miembro de la iglesia. Porque la costumbre era, o la creencia era, que al momento de la resurrección, cuando tú te levantaras de tu tumba, el sacerdote se levantaba y entonces miraba, lo primero que iba a mirar era a sus feligreses. Si te enterraban al revés, o sea, con los pies mirando hacia el altar, eras un feligrés, o sea, una persona laica, pero no miembro de la iglesia. También por lo mismo, al levantarte el día del juicio final, lo primero que ibas a ver es la figura de Cristo en el altar. Entonces, en esta foto, ven aquí a mano, esta persona que está aquí era un sacerdote, porque el altar de esta capilla quedaba de este lado. Y esta persona que ven aquí era una persona laica, digamos, un feligrés. A mi juicio, uno de los hallazgos más importantes que encontramos fue el descubrimiento de 5 mujeres con las manos amarradas, como ven aquí. Y como les decía, la mayoría los enterraban con las manos así cruzadas en el pecho, pero a estas mujeres las enterraron con las manos sobre su cabeza, con las manos atadas. Creemos que son víctimas del sitio de Murillo de 1815, por todo el contexto que uno encuentra alrededor. Entonces eso significa, si esta teoría se confirma, significa que estas mujeres son mártires de nuestra independencia. Entonces una de las cosas que queremos hacer en el proyecto es en la plazoleta de San Francisco, la que está al frente del antiguo Teatro Colón. Queremos hacer ahí un monumento. Les decía que estas personas podrían ser mártires de nuestra independencia. Entonces nosotros lo que queremos hacer es un monumento conmemorativo al mártir desconocido, porque ustedes saben que en el sitio de Murillo
murió la tercera parte de la población. Eso es como si hoy en términos actuales muriera 300.000 personas en Cartagena en un espacio de 6 meses. Entonces, Cartagena tiene el Camellón de los Mártires, donde hay nueve mártires ahí, pero toda esta población anónima que murió por nuestra independencia no tienen un monumento que les haga un homenaje. Entonces nosotros queremos hacer este monumento. Otro dato curioso es que en varios sitios encontramos fosas comunes como esta, en un espacio esta por ejemplo tiene un espacio de 3 metros cuadrados, donde ahí encontramos más de 50 individuos aquí en este espacio como si fuesen sido botados. Todavía no sabemos si fueron producto de epidemias o de una de las tantas guerras. Bueno, además de huesos, pues también encontramos numeroso material, lo que los arqueólogos llaman material cultural. Todo el ajuar funerario, amuletos, crucifijos. Este, por ejemplo, es una figa, es un amuleto que fue muy popular en la cuenca del Mediterráneo en la Edad Media y en el Renacimiento, lo cual te indica que estas personas que encontramos son de origen europeo. Esta era un amuleto contra el mal de ojo. Eran de varios materiales, de hueso, de azabache, etc. Cuentas de rosario, medallas. Miren, por ejemplo, las cimentaciones de las capillas que les decía antes. La antigua iglesia de la Veracruz tenía un zócalo como este de azulejos policromados hechos en México. Cuando demolieron esa iglesia, pues todos esos escombros los botaron ahí y nosotros pues encontramos todos estos fragmentos. Medallas como esta de San Anastasio de Persia, crucifijos de bronce. Y hay un dato curioso, encontramos un plato que dice Gran Hotel Central Juan de Sanctis. Entonces, nos pusimos a investigar quién era Juan de Sanctis. Él fue un italiano que vino a Cartagena, contratado por Rafael Núñez para ser profesor de la escuela de música que él recién inauguró. Se trajo a Grisio Bossi y a otro italiano apellido Bardi. Estos tres italianos se quedaron en Cartagena, tuvieron descendencia, de ahí vienen todos los Bossi. Y Juan de Sanctis tuvo su hija que se llamaba, tuvo una hija, no me acuerdo ahora, pero fue 30 años directora de la escuela de música y su nieto es violinista de la Filarmónica de Nueva York. Lo que no hemos podido saber es dónde quedaba este Gran Hotel Central, no hemos podido determinarlo. Bueno, ahora vamos con la segunda parte de la presentación, que es la restauración de la pintura mural. Este es el espacio del Teatro Colón cuando nosotros llegamos. Esto aquí funcionaba como era una bodega llena de basura. Aquí quedaba la pantalla de cine. Estos huecos que ven aquí eran donde estaban los parlantes. Y más atrás está el antiguo presbiterio que les decía que eso estuvo oculto ahí por 80 años porque ahí estaba tapado por la pantalla. Y al entrar, pues esta es una fue la única cúpula de este estilo que sobrevivió en Cartagena. Es una cúpula, la segunda estaba en la iglesia de San Pedro, que fue demolida cuando hicieron la cúpula que existe hoy en día. Esta cúpula se llama cúpula de media naranja. Es un elemento arquitectónico que viene desde el Imperio Romano. La cúpula tiene 8 metros de diámetro y está sentada sobre un cuadrado de 8 por 8, como ven aquí. O sea, esta es una sección del presbiterio, es un cuadrado de 8 por 8. Después la transición entre el cuadrado y el círculo se hace mediante pechinas, que son estos triángulos que ustedes ven aquí. Y después viene una cúpula semiesférica de 8 metros de ancho. Ahora les voy a explicar por qué es tan importante el número 8. Entonces, ¿cuál es el tema con el número 8? Aquí vemos varios ejemplos. Aquí está la iglesia templaria de los Caballeros Templarios de Santa María de Eúnate en Navarra. Es un octágono perfecto. El escudo de los templarios también tiene 8 puntas.
La cúpula de la roca en Jerusalén también es un octágono. El baptisterio de la iglesia de San Juan de Letrán también es un octágono. Y incluso la pila bautismal también tiene 8 puntas. El baptisterio de los arrianos en Rávena, en Italia, también es un edificio octogonal. Y miren, el número 8, cuando uno lo hace acostado, es el símbolo del infinito. Entonces, ¿por qué es tan importante el número 8? Entonces, de igual forma que el octavo día significa el comienzo de una nueva semana, la escala musical vuelve de nuevo a su comienzo con la octava. Así simboliza el 8 un renacimiento. O sea, eso viene incluso de la época de Pitágoras. El número 8 simbolizaba un renacer. Es el comienzo de algo nuevo a nivel espiritual. Desde tiempos muy antiguos es considerado el lazo de unión entre la tierra y el cielo. Por un lado está el cuadrado, que simboliza lo terrenal. Recordemos que la planta de nuestro presbiterio es un cuadrado de 8 por 8, que simboliza lo terrenal, y el círculo simboliza el cielo y lo sagrado. Por esta razón, el 8 es tan importante en la religión cristiana, porque representa al intermediario entre Dios y el hombre. Hay muchas otras referencias de la importancia del número 8 para los cristianos. Por ejemplo, según la Biblia, fueron 8 los hombres que sobrevivieron en el arca de Noé. Simboliza al propio Cristo, cuyo nombre en griego tiene el valor numérico de 888, principalmente por haber sido intermediario entre Dios y el hombre. Según el Génesis, Dios creó al mundo en 6 días, descansó el 7º día y fue en el 8º día que comenzó la creación. En el judaísmo y el cristianismo primitivo se le hacía la circuncisión a los hombres en el 8º día de la semana. El nacimiento de la Virgen se celebra el 8 de septiembre y la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre. Entonces, hoy en día a nosotros nos pueden parecer complicadas y ajenas estas proporciones y simbologías, y nos pueden parecer incluso esotéricas, pero en la mentalidad de la época y de la cultura de aquellos maestros de obra era lo habitual, estaba en su sistema profundo de creencias y de las prácticas constructivas desde tiempos muy remotos. Entonces, cuando nosotros llegamos y pusimos unos andamios en esa cúpula, empezamos a ver unas cosas como estas, unas letras que no sabíamos qué significaban. Sabíamos que estaban como en latín, y unos un poquito de lo que hemos estado haciendo desde que empezó la pandemia, además de lo de los mercados. Nos hemos estado adaptando, digamos, hemos adoptado los programas a lo que está pasando hoy con la pandemia. Por ejemplo, con los adultos mayores estamos trabajando virtualmente, estamos haciendo visitas, tenemos un proyecto de generación de ingresos desde casa con ellos, donde hay varios adultos mayores y sus cuidadores, donde tienen negocios de venta de pan, de venta de dulce, bolis, cubetas. Con los niños, como vieron el proyecto de Lucía, continuamos con el tema de basquetbol, y hace unas semanas iniciamos con refuerzos escolares, con voluntarios. Durante la pandemia hubo mucha deserción escolar, tuvimos aumento en el pandillismo y en los embarazos adolescentes. Entonces, digamos, una de las formas de mitigar esto es tener a los niños en la fundación, apoyándolos en la parte escolar, que muchas veces en sus casas no tienen esos apoyos de los padres. Entonces, gracias a voluntarios fuera de la comunidad, y la mayoría dentro de la comunidad, padres de familia, profesores que viven en el barrio, jóvenes, estamos dictando estos refuerzos escolares. Seguimos con todo lo de los patios productivos. Iniciamos también el año pasado con la pandemia los germinados o microgreens, que fue lo que Gregoria les contó en su testimonio. Con estos microgreens iniciamos, digamos, una unidad productiva nueva, y que esperamos pronto poder llevar a los supermercados con el resto de los productos que tenemos en Granitos de Paz. También sacamos una línea de especies orgánicas deshidratadas. Cuando el año pasado arrancó la pandemia y nos quedamos sin los compradores, que eran los hoteles y los restaurantes,
nos enfocamos por un lado con los hogares y empezamos a vender los mix que vendemos semanalmente y empezamos a deshidratar producto también. Entonces ya tenemos una línea de productos deshidratados para cocina que estamos comercializando en la fundación. Entonces eso, en resumen, lo que hemos venido haciendo, y esperamos poco a poco ir ampliando los programas. Lo del bienestar familiar con primera infancia lo continuamos a distancia, ya vamos a arrancar en unas semanas y dentro de poco empieza también la alternancia con nuestros niños de primera infancia. Ya volvió Rafa. Entonces, ellos, los restauradores, pues van, como ven aquí, con un bisturí, quitando capas y capas de pintura que se fue aplicando a través de los siglos, y empezaron a aparecer cosas como esta. Ven unas figuras humanas, y para nosotros esto fue un descubrimiento maravilloso. También en el tambor de la cúpula, ya logramos descifrar cuáles son las letras que les mostraba al principio. Ahí es una oración, una de ellas es una oración en latín que viene del Apocalipsis, que dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Y en la parte de abajo de la cornisa hay otra frase que dice, Cristo nuestro Señor, que nos libras del mal, todo en latín. Aquí ven corona stellarum duodecim, corona de 2 estrellas. Esta es una imagen, es la Virgen del Apocalipsis de Tiepolo, que fue muy representada en la historia del arte. Aquí ven la Virgen con la corona de 2 estrellas y la luna bajo sus pies. Recordemos que todas estas pinturas datan del siglo XVII o a comienzos del siglo XVIII. También en el tambor de la cúpula, pues ahí aparecieron una cantidad de símbolos que al principio no sabíamos qué eran. Ya tenemos descifrado la mayoría. Este, por ejemplo, es el símbolo de las llagas que tuvo San Francisco, las 5 llagas que tuvo San Francisco. Viene, por ejemplo, un escudo también de un claustro franciscano con las cinco llagas. También esta es la estrella tartésica o la estrella de Salomón. Vemos también 8 puntas. Volvemos otra vez al número 8. Son 2 cuadrados, uno de ellos está girado a 45 grados. El ojo de Dios. También vemos, estos son triglifos que representan los 3 votos franciscanos, la pobreza, la castidad y la obediencia. Este de aquí es un símbolo masónico. Ustedes ven el compás y la escuadra. Y las 5 intersecciones para los masónicos se representaba a los 5 atributos que tenían ellos: la libertad, igualdad, fraternidad, tolerancia y humanidad. También en todo el tambor de la cúpula alrededor hay aparecen como unos cordoncitos, como unos nuditos, y simboliza el cordón que vestían los franciscanos, que siempre tenían 3 nudos, que simbolizan la obediencia, la pobreza y la castidad nuevamente. Miren, por ejemplo, es una figura, San Buenaventura, que el rostro no se alcanzó a recuperar, pero entonces lo que hacen los restauradores es que delimitan la silueta para que se pueda leer la figura humana. San Bernardino de Siena es otro franciscano muy reconocido. Miren las pinturas. Estas son unas figuras que tienen más de 2 metros de altura y fueron pintadas para ser vistas desde abajo. Cuando uno se sube al andamio allá arriba, se pierde la proporción. O sea, fueron pintadas con artistas de verdad experimentados que pudieron calcular la perspectiva en una superficie curva, cóncava, para que fuese visto desde abajo. Miren aquí la cantidad de símbolos, las frases en latín que les decía ahora, en la parte de arriba y en la parte de abajo de la cornisa, y miren los nuditos que les decía también aquí abajo.
Este es San Francisco en su lecho de muerte. Y aquí vemos a San Francisco de Asís con Fray León en el Monte Albernia antes de recibir los estigmas. Aquí ven ya pues una vista desde abajo de toda la pintura mural. Estas pinturas, como les decía, datan de finales del siglo XVII. Y en ese tiempo la contrarreforma estaba en todo su vigor. El surgimiento de las iglesias protestantes, a partir de la figura de Martín Lutero, puso en guardia a la jerarquía católica, que organizó uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia Católica, como fue el Concilio de Trento. La Iglesia tenía el reto de impedir que se le creciera más el protestantismo en Europa, pero al mismo tiempo el de evangelizar a los territorios del Nuevo Mundo. Uno de los participantes de este concilio fue el cardenal Carlos Borromeo, San Carlos Borromeo, que escribió un libro llamado Instrucciones de la Fábrica y el Ajuar Eclesiástico, en donde se plasmaron las directrices y se reglamentó hasta los detalles mínimos de toda la vida religiosa, cómo se debía hacer la misa, cómo construir los templos y conventos, o qué se debía transmitir en cuestión de fe. Las disposiciones de este concilio se aplicaron en América colonial de muchísimas maneras. En la cúpula son notorias al menos dos: la importancia de la Virgen María. Recordemos la frase sobre la Virgen del Apocalipsis, porque en este concilio de Trento se le dio una mayor visibilidad, porque desde el concilio se fortalecieron las advocaciones a la Virgen. También la exaltación de la piedad popular. Un ejemplo es la imagen de San Francisco en su lecho de muerte, y otro la estigmatización, como el hermano León asomando a un lado. Son imágenes que cuentan una historia y que el pueblo asimilaba más fácilmente. Recordemos que la mayoría de la población era analfabeta, entonces la iglesia transmitía sus dogmas mediante imágenes principalmente. Por último, en la antigua sacristía, esto ya es abajo, en la antigua sacristía que queda al lado del presbiterio, este es el único ejemplo de pintura al fresco que existe en Cartagena, porque las pinturas que estábamos viendo antes son al temple. Este es un fresco. Tenemos una teoría ya que es de un pintor italiano que vino en el siglo XVII a pintar. Hizo varias pinturas en Bogotá, en el Perú, etcétera. Y como este convento servía de albergue para las personas que venían de España, creemos que esta persona pues se quedó un tiempo aquí y hizo esta pintura. Cuando nosotros llegamos pues estaba la pintura pues llena de polvo. Por aquí habían metido una regata para meter un bombillo que lo habían puesto justo en la cara justamente en la cara de Cristo. Como ven, es una crucifixión, y aquí pues los donantes de este fresco. Entonces, bueno, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nuevamente, disculpen las interrupciones, pero logramos hacer la presentación finalmente. No sé si tengan alguna pregunta que quieran responder, con mucho gusto. Creo que todo el mundo está silencioso. Queremos agradecerte la presentación, Rafa, y la paciencia de todos. Marta. Sí, tío. Luis, primo, Luisa y yo tenemos una pregunta. Claro. Primero que todo, súper interesante y muchas gracias. Y lo que queríamos preguntar es qué va a pasar con todo eso. ¿Eso va a ser parte del hotel? ¿Va a ser un museo dentro del hotel? ¿Lo van a poner en otra parte? Nos pareció muy interesante y los felicitamos por esta presentación. Y tenía esa pregunta. Muchas gracias. Mira, bueno, por supuesto la cúpula que vimos ahora, eso se volvió un museo en sí mismo. Nosotros vamos a hacer eso, el hotel va a permitir la visita a que la gente lo vaya a ver. Abajo pondremos unas infografías para que la gente pues sepa lo que está viendo. Y sobre el tema de los restos arqueológicos, por disposición del gobierno, porque hay una ley que dice que todo material arqueológico es propiedad de la nación. Entonces, el ICANN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
nos dio la instrucción que todos estos huesos nos los lleváramos para Barranquilla, porque aquí en Cartagena no hay un laboratorio de bioarqueología. Todos estos restos se están investigando en la Universidad del Norte en el laboratorio que ellos tienen. Ellos van a durar años, porque son casi 1000, investigando todo tipo de información que hoy en día no existe, porque yo te diría, sin lugar a dudas, esta fue la excavación arqueológica del periodo colonial más importante que se ha hecho en Colombia, porque normalmente son excavaciones arqueológicas que se hacen del periodo precolombino, pero del periodo colonial no hay tanta información. Y sí la idea es hacer un museo en el edificio que está al frente del patio de banderas del Centro de Convenciones, un edificio de 2 pisos que tiene unos arcos. Ese es el portal el pasaje Porto. Ese edificio todavía no lo tenemos, pero lo vamos a tener muy pronto. Y en el primer piso de ese edificio vamos a hacer un museo para la ciudad de Cartagena. Esa es la idea. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias, maravillosa presentación, felicidades. Muy buen trabajo. Con mucho gusto. Bueno, si nadie pregunta, estamos previstos terminar a finales del próximo año, en el último trimestre de 2022. Gracias. Yo tengo una pregunta, Rafa. Es Ana Caro, ¿cómo estás? Hola, Ana Carito. Rafa, es más como emocional, o sea, cuando viste que esto estaba pasando, ¿qué pasó contigo? O sea, ¿te emocionaste, te asustaste? ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito como tu momento ahí. No, eso fue realmente como revivir la historia, porque uno siempre lee en los libros que Cartagena, que hubo epidemias, que hubo guerras, que murió tanta gente en el sitio de Murillo, etcétera, pero ver ahí a las víctimas, ver ahí desenterrar todo eso, es como revivirlo. Realmente fue una experiencia increíble. Les voy a contar una anécdota para que vean lo de las cosas que pasan aquí en Cartagena. Nosotros llevábamos 6 meses de perfil bajo con los arqueólogos. Ahí tuvimos más de 30 arqueólogos ahí trabajando. Y un día un trabajador de la obra se puso a tomar fotos con el celular y se la mandó a varias personas por WhatsApp, y eso se volvió viral. Eso fue un viernes, todo el mundo me llamaba, ¿cómo así? ¿Qué huesos que encontraron? Y ese domingo estaba yo aquí en mi casa y me llamaron a las 8 de la mañana, me llamó el vigilante de la obra, me dice, arquitecto, es que aquí está la fiscalía. Entonces yo cogí el teléfono, ¿cómo así la fiscalía? Entonces sí, miren, es el inspector, le habla el inspector no sé quién del CPI de la fiscalía, y vengo con medicina legal porque es que venimos a hacer el levantamiento de los cadáveres, me dijeron que había unos muertos. Y entonces le digo yo, señor inspector, usted llegó 300 años tarde, porque esto es un yacimiento arqueológico. Entonces el tipo, no, eso fue chistosísimo. Genial. Súper. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo sí voy a continuar, a volver a dar las gracias al doctor Munir Falá, a Lía Hinan, a Lucía, que es nuestra profesora colombo-alemana, a Carlos y a Ingiribet, a Gregoria y Rafa, a ti por tu tiempo y también por la paciencia de volverte a conectar varias veces. Entonces, muchísimas gracias por todo. Y gracias a ustedes que han tenido paciencia y nos han acompañado. Y gracias especialmente a nuestros aliados que nos han ayudado con todo y que han sido parte de Granitos de Paz a pesar de la situación tan difícil que hemos vivido. Entonces, a ustedes por una noche especial. Muchísimas gracias, Marta Elena.
Gracias a ustedes. Esperamos vernos el próximo año presencialmente y sin COVID. Muchas gracias a todos.